Bueno, muy buenas tardes. Espero que les guste esta charla. Vamos a hablar el día de hoy de miastenia gravis, quienes hablan Julián Camilo Durango y mi compañera Julieta Sanabria. Entonces, empecemos. Bueno, la miastenia gravis, como ya muchos la conocen, es atacar de la placa neuromuscular, especialmente receptores de la acetilcolina, receptores MU. ¿Qué pasa cuando son atacados estos receptores? Normalmente, como ya sabemos mucho, la acetilcolina es un neurotransmisor, hace varias cosas, entre ellas es ayudar a la contracción muscular. ¿Qué pasa en la miastenia gravis? Literalmente hay anticuerpos contra estos receptores, entonces, por ende, no se va a dar como tal la despolarización y por ende no va a haber una contracción muscular adecuada. El paciente va a presentar lo que normalmente presenta un paciente con miastenia gravis, que sería fatiga muscular y debilidad muscular marcada, que es lo más grande de la miastenia gravis y la clínica que la caracteriza. Bueno, entonces tenemos que tener pues, en cuenta que la enfermedad tiene unas características. Las características más comunes van a depender, pues, la clínica como tal va a depender, pues, de qué tipo de miastenia gravis tenga el paciente, del tipo de miastenia gravis que tenga el paciente. Entonces, normalmente lo que vamos a encontrar en la miastenia gravis como general, así hablando a grandes rasgos, es una debilidad marcada de la musculatura axial, más que toda la musculatura proximal, una tosis palpebral, más que todo cuando es miastenia gravis localizada, que sería la miastenia gravis ocular. Pueden presentar diplopía, pueden presentar regurgitaciones alimentarias, más que todo por la nariz, puede presentar debilidad al subir o bajar escaleras, al subir los brazos por encima, al subir los brazos por encima de los hombros, cosas como peinarse, como, no sé, hacer algún tipo de ejercicio que requiera, pues, como tal, de yo tener que elevar los brazos. Son pacientes que inclusive pueden llegar a tener una clínica respiratoria. Más que todo se presenta cuando el paciente tiene un síndrome llamado, pues, síndrome miasténico, ¿cierto? Más que todo se presenta como la dificultad para respirar. También el paciente va a presentar, como por ejemplo el síndrome de la cabeza caída, que sean muy afectados los músculos, los músculos cervicales, más que todos los músculos que nos ayudan a la flexión del cuello, más que los músculos extensores. Así como grande de la miastenia gravis, también podemos presentar pues disfagia, que más que todo cuando se ve afectada la musculatura vulvar, puede presentar tos, puede presentar pues, esta es como la clínica más grande de la miastenia gravis. Nosotros, pues, como le veníamos diciendo, la miastenia gravis, lo que hace esta enfermedad, lo que pasa es que hay un ataque de unos anticuerpos contra unos receptores. El más afectado va a ser el receptor de acetilcolina. Van a haber anticuerpos contra estos receptores de acetilcolina. La miastenia gravis que más vamos a encontrar va a ser la miastenia gravis con anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, ¿cierto? Esto vamos a ver en un 80% de los pacientes con miastenia gravis generalizada y lo vamos a encontrar en un 50% de la miastenia gravis ocular. También podemos encontrar, pues, y es el que más se presenta, pero también podemos encontrar otros anticuerpos contra otros receptores, los receptores NU, que son receptores que también colaboran a los receptores de acetilcolina, por ende, estos pacientes pues también se ven afectados de la misma manera, pero una proporción más baja, teniendo en cuenta que cuando estos pacientes presentan la miastenia gravis por anticuerpos contra estos receptores, la clínica es mucho más maluca, una clínica mucho más marcada, el paciente tiene una miastenia gravis como tal más peligrosa, más agudizada. Más o menos podemos encontrar que los pacientes con miastenia gravis por receptores MUC están entre un 10 un 1 a un 10% de la población, o sea, lo que pueden desarrollar. También podemos encontrar la miastenia gravis por anticuerpos contra los receptores LRP4, que están presentes entre el 1 y el 3% de la población. Más que todo es una miastenia gravis que es como leve, prácticamente una miastenia gravis que no la escribe mucho porque no produce mucha clínica. Esta miastenia gravis, como venía diciendo, se presenta entre un 3% de los pacientes. También podemos encontrar la miastenia gravis seronegativa, que está entre el 10 y el 15% de los pacientes con miastenia gravis. El hecho de que sea seronegativa no quiere decir, muchachos, que el paciente no tenga la miastenia gravis. Cuando esto pase, lo que tenemos que hacer es otras pruebas para descartar que el paciente tenga o no tenga la miastenia gravis.
Y obviamente, si no encontramos esto, deberíamos en 6 meses a 12 meses volver a repetir pues, como tal todo este proceso para volver a buscar la miastenia gravis en caso de no encontrarlo. Vamos a hablar un poco de epidemiología. La miastenia gravis pues, es poco común, ¿cierto? Tiene una prevalencia de 20 casos por 100.000 habitantes, ¿cierto? Un 20 de 100 la presenta. Es una tiene en Estados Unidos más o menos se dice que se presentan 60.000 casos anuales, ¿cierto? Es una miastenia gravis que es bimodal, afecta tanto a hombres como a mujeres, o sea, ambos sexos, pero como es bimodal, entonces hay una afectación en las mujeres, le decimos la miastenia gravis de inicio temprano, que las mujeres lo que más las presenta. Es una miastenia gravis que se presenta en mujeres de 30 y 40 años, con una proporción 7:3 versus hombres, y tenemos una miastenia gravis tardía, pues, que sería la miastenia gravis por encima de los 50 años, que es más común en hombres que en mujeres, con una proporción 3:2. Tenemos una incidencia de 8 sobre 10 casos más o menos, 8 a 10 casos por cada millón de habitantes. La clínica de la miastenia gravis, como lo veníamos diciendo, es una clínica pues que afecta pues como tal la musculatura, hay fatiga, hay debilidad, ¿cierto? Esta clínica la podemos dividir pues como tal de inicio temprano o de inicio tardío. Es una clínica que se caracteriza por ser una miastenia gravis que mejora los síntomas mejoran con el reposo y empeora con la actividad física, ¿cierto? Hay afectación de la musculatura, pues como tal, más proximal que la distal. La musculatura vulvar se ve muy afectada también. Los pacientes que presentan, pues, como afectación de la musculatura vulvar, toda esta musculatura que nos permite a nosotros respirar, hablar, deglutir, todo esto se va a afectar. Entonces, son pacientes que literalmente van a tener dificultad para alimentarse, van a presentar disfagia a la hora de alimentarse, a la hora de ir a comer, van a sentir, mientras van comiendo, y en el proceso de alimentarse, nos vamos a dar cuenta que el paciente lentamente ya deja de comer porque la mandíbula pierde como esa capacidad de contráctil, o sea, la fuerza la va perdiendo, en tono vamos como tal alimentándolo. Son pacientes que están hablando también cuando estamos teniendo una conversación, son pacientes que van ya a una conversación común y corriente y en cuestión de minutos lentamente se vuelven disártricos, ya no se les entiende lo que les dice porque ya se cansa la musculatura que nos permite pues como tal hablar. Pacientes que al momento de peinar, como les decía anteriormente, quieren peinarse, elevar los brazos por encima de los hombros, van a presentar fatiga de esa musculatura ahí de los brazos, más que todo la proximal, ¿cierto? Una clínica respiratoria, como le veníamos diciendo, es menos común porque desde que el paciente esté bien tratado, es poco probable que el paciente presente una clínica respiratoria. Y esto es como lo grande de la clínica de la miastenia gravis. Pues ya habíamos dicho, la musculatura de los ojos, la musculatura ocular se ve muy afectada. La característica más común es tosis palpebral y la diplopía, que se presenta en 2/3 de los pacientes. O sea, 2/3 de los pacientes más o menos empiezan con la miastenia gravis ocular o localizada, ¿cierto? Eso como que así grande, y la incidencia de los pacientes que presentan insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria, más o menos de 1 al 2%, es poco común. Eso como grande la clínica de la miastenia gravis. Todo va a depender de qué tipo o qué tipo subtipo de miastenia gravis tenga el paciente. Obviamente cada subgrupo tiene una clínica diferente y obviamente porque la afectación es por diferentes causas, ¿cierto? Bueno, la historia natural de la enfermedad, por venía diciendo, es más que todo los pacientes empiezan con la miastenia gravis ocular, el 2/3 de los pacientes empiezan con miastenia gravis ocular. Normalmente la miastenia gravis ocular que dura mayor de 2 años es una miastenia gravis que no se generalizaría porque son pacientes que están muy bien tratados, entonces el riesgo de que se generaliza la miastenia gravis es poco, es muy, o sea, no es común que después de que el paciente pase los 2 años generalice la miastenia, pero obviamente puede ocurrir. Más o menos el 50% de los pacientes
con miastenia gravis ocular generalizan a 6 meses, el 75% a 1 año y el 80% generalizan a 2 años, como lo hemos diciendo anteriormente. Hay unas condiciones que nos permiten a nosotros o nos hacen que se nos exacerbe la clínica o los síntomas y signos de la miastenia gravis. Tenemos que tener muy en cuenta eso, como por ejemplo fármacos, el embarazo, el calor. Una oleada de calor puede agudizar la miastenia gravis. Infecciones virales de todo tipo de infecciones pueden jodernos la miastenia gravis y causarnos una crisis miasténica, las cirugías, tratamiento con el mismo tratamiento de la miastenia gravis nos puede a nosotros desencadenar una agudización de la miastenia gravis, por eso tenemos que tener cuidado con eso. Anestésicos, ¿por qué los anestésicos? Tenemos que tener cuidado con los anestésicos porque sucede que obviamente son anestésicos, van a producir más debilidad de la musculatura, entonces por ende, si le metemos a eso miastenia gravis, obviamente va a ser algo peor. Y tener cuidado con las mujeres embarazadas porque ya sabemos que al momento de tener un parto muchas veces va a necesitar cesárea. Lo recomendado, más adelante lo dirán, sería un embarazo natural, vaginal, pero y en caso de que requiera como tal de hacer una cirugía para una cesárea, se recomienda que sea epidural. Hablemos de la crisis miasténica, es la forma más abrupta, más aguda que puso un paciente con miastenia gravis. Esa es una clínica demasiado marcada, se ve más marcada la miastenia gravis de la musculatura vulvar y pacientes que tengan pues como tal anticuerpos contra los receptores MU, porque son pacientes que pueden llegar a desarrollar una clínica mucho más marcada, mucho más agudizada y se ve más comprometida la musculatura vulvar, más que toda la musculatura vulvar que otro tipo de musculatura. Ojo con las infecciones que son las que nos pueden a nosotros desencadenar pues como tal la miastenia, desencadenar la miastenia gravis o la crisis miasténica, ¿cierto? Más o menos el 15 al 20% de los pacientes con miastenia gravis pueden desarrollar como tal de esta crisis miasténica. El tratamiento de la crisis miasténica literalmente es ponerle inmunomoduladores al paciente, plasmaféresis, tratar el factor desencadenante, si existe este factor, hay que tratarlo. Esto es lo mismo anteriormente, hay circunstancias, hay factores que nos predisponen a nosotros a que se agudice o lleguemos a una crisis miasténica. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros podemos clasificar a la miastenia gravis, tenemos una clasificación clínica de la miastenia gravis, una tabla que nos permite a nosotros clasificar al paciente en un subgrupo o en una escala de la miastenia gravis. Tenemos pues la escala, que es la escala clínica de la miastenia gravis, que tiene 5 puntos, y cada uno de estos puntos obviamente es una miastenia gravis que se caracteriza por una clínica un poco diferente. Entonces empecemos hablando un poquito de cada uno de los subgrupos, de las clases de miastenia gravis, más que el subgrupo, las clases de miastenia gravis. Tenemos una miastenia gravis clase 1, que es la miastenia gravis ocular, que simplemente hay afectación de la musculatura ocular, ¿cierto? Puede existir debilidad al cierre de los ojos, ¿cierto? Al abrirlos, en todo esto puede haber debilidad. Tenemos una miastenia clase 2, que sería ya de 2 a 4, sería una miastenia gravis generalizada, que tiene pues diferentes clínicas, ¿cierto? Entonces la clase 2 sería una leve debilidad de la musculatura, asociada o no a la debilidad de la musculatura ocular. Grado 2A sería una afectación predominante de la musculatura axial o de las extremidades, ¿cierto? Grado 2B sería afectación predominantemente de la musculatura orofaringea y respiratoria. Clase 3, debilidad moderada. Miren que ya vamos de leve a moderada. Entonces, ya vamos dándonos cuenta que la miastenia gravis, en base a cómo va aumentando, va empeorando la clínica. Entonces, la clase 3 sería debilidad moderada de otros músculos asociados o no a la debilidad de la musculatura ocular. La clase 3A sería como afectación predominante de la musculatura axial o extremidades. La clase
3B sería afectación predominantemente de la musculatura orofaringea o respiratoria. La clase 4 ya es una debilidad severa, ya estamos aumentando la gravedad, que puede tener o no asociación a la musculatura axial, ¿cierto? La clase 4A sería afectación predominantemente de la musculatura axial o extremidades. La 4B sería afectación predominantemente de la musculatura orofaringea o respiratoria. Y tenemos que tener cuidado porque también se dice que clasificarían como unos pacientes clase 4B. Tenemos la clase 5, que es la que el paciente se ha intubado. Prácticamente podemos decir que es la clase donde que predomina la crisis miasténica. Bueno, vamos a hablar pues de las variantes clínicas de la patogénesis de la miastenia gravis, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que existen unas condiciones o unos subgrupos de miastenia gravis, ¿cierto? Y que nosotros como médicos, como personal de la salud, o más que si somos especialistas como neurólogos, tenemos que clasificar al paciente en uno de estos grupos. Tenemos pues la miastenia grave de inicio temprano, que son pacientes que inician con la miastenia grave entre los 30 años, más comúnmente las mujeres. Tenemos la miastenia grave de inicio tardío, que es la que afecta más que todo a los hombres de mayor de 50 años. Tenemos la miastenia gravis ocular, que le habíamos dicho que se presenta en el 50% de los pacientes, y tenemos el 15% de los pacientes, qué pena, 15 a 20% de los pacientes, tenemos la miastenia gravis seronegativa, tenemos la miastenia gravis contra los receptores de mu, tenemos la miastenia gravis LRP4 y tenemos la miastenia gravis asociada a timoma, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que la miastenia gravis ocular, qué pena, tenemos que tener en cuenta que la miastenia gravis ocular se presenta en el 15% de los pacientes, la miastenia gravis generalizada se presenta en el 85% de los pacientes. Esto quiere decir obviamente que la miastenia gravis generalizada, la que más tiene incidencia en todo el mundo. Tenemos la miastenia gravis temprana, que es la miastenia gravis que se presenta en menores de 50 años, afecta más que todo a las mujeres, y es el 20% de los casos. Tenemos la miastenia gravis juvenil, que hace parte de la miastenia gravis temprana. Se dice que esta afecta a pacientes menores de 15 años, por eso se llama juvenil. Tenemos la miastenia gravis tardía, que es mayor de 50 años, se presenta más que todo en hombres y representa el 45% de la miastenia gravis. Tenemos la miastenia gravis asociada a timoma, que se presenta en el 10% de los pacientes. Y tenemos la miastenia gravis pues, contra los receptores MU, que es el 1 al 10% de los pacientes. Tenemos la miastenia gravis asociado o con anticuerpos contra los receptores GLP4, que es el 1 al 3% de los pacientes, y la seronegativa, que sería el 10 al 15% de los pacientes. Tenemos una pues, clasificación de los subgrupos. Esto sería como lo mismo, pero obviamente con unas características de la miastenia gravis. Tenemos pues que con esta tabla vamos a clasificar la miastenia gravis y prácticamente es lo mismo que habíamos dicho anteriormente. La miastenia gravis de inicio temprano es aquella, pues, esa de inicio temprano, más que todo vamos a encontrar que está más asociada con receptores de acetilcolina y que obviamente está menor de 50 años y puede haber afectación tímica, y más que todo cuando hay afectación tímica podemos encontrar hiperplasia del timo. De la inicio tardío, también es muy común que sea por receptores de acetilcolina, anticuerpos contra estos receptores mayores de 50 años, más que todo hombres, y puede haber afectación tímica, y la que más vamos a encontrar va a ser la atrofia del timo. Podemos encontrar la miastenia gravis asociada a timo, ¿cierto? Que puede tener receptores de acetilcolina u otros, pero el que más se va a ver comúnmente así como asociado a ser los receptores de acetilcolina, puede afectar a cualquier edad, y lo que vamos a encontrar es linfoepitelioma, es lo que más vamos a encontrar aquí en este tipo. Vamos a encontrar pues la miastenia gravis asociada a los receptores mu, que normalmente el receptor afectado va a ser la quinasa, el mu
afecta a cualquier edad y normalmente no encontramos como afectación típica la LRP4, el receptor afectado LRP4, anticuerpo, cualquier edad puede ser afectada y normalmente no encontramos, no hay asociación química, no hay afectación química cero negativa, que no, pues, no te encontramos obviamente anticuerpos por ser cero negativa, afecta a cualquier edad y el hecho de que tenga timoma o no es variable. Y la ocular, que es variable también, puede ser por anticuerpos por receptores de acetilcolina y los LRP4, los MU casi no se ven, o mejor dicho, los MU no se ven asociados con miastenia gravis ocular o pues grado 1. Y esta puede afectar a cualquier edad y el hecho de que tenga una afectación típica es variable, puede estar o no puede estar. Miastenia gravis, miastenia gravis, vamos a hablar como tal de la miastenia gravis que se asocia a receptores a anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Veníamos diciendo que se presentan el 85% de la miastenia gravis generalizada, están presentes más o menos entre 30 y 50% de la miastenia gravis ocular. Ojo con lo que vamos a decir a continuación. El hecho de que yo encuentre altas proporciones, altas cantidades de anticuerpos de acetilcolina, no quiere decir que el paciente está gravemente afectado, no. Lo que a mí como médico me tiene que decir que el paciente está gravemente afectado va a ser la clínica del paciente. Si la clínica del paciente es grave, eso es lo que a mí me tiene que llevar a empezar un tratamiento rápido, obviamente, en base a anticuerpos. El hecho de que pues, yo encuentre el anticuerpo bajo alto no quiere decir que el paciente está grave o no está grave. Lo que me dice que el paciente está grave o no está grave es la clínica del paciente. Vamos a hablar de la miastenia gravis ocular. Más o menos se presenta en el 15 al 20% de los pacientes, como lo vimos anteriormente, clase 1, como lo vimos anterior. Esta tiene más riesgo de generalizarse. Obviamente, cuando tiene menos de 2 años, el riesgo que generalice es elevado. Raro encontrar otro tipo de anticuerpos, y más común es este. Y el LRP4, no lo encontramos en este subtipo de miastenia gravis. El pronóstico es bueno, pues con un buen tratamiento, ¿cierto? Que le vamos a dar inhibidores de acetilcolinesterasa, como la piridoximina, y el tratamiento, el paciente responde muy bien al tratamiento. Los diagnósticos diferenciales podemos encontrar allí en el cuadro: mononeuropatía craneal, tosis senil, oftalmopatía de Graves, entre otros. Podemos encontrar o podemos ver que a este tipo de pacientes con miastenia gravis ocular nos podemos poner a hacer unos ejercicios y, como por ejemplo, la clínica de estos pacientes literalmente es ocular, podemos encontrar la tos y la diplopía. Entonces, para comprobar y ayudarnos un poco a la clínica, a estos pacientes podemos poner ejercicios, como vemos en la tabla A, lo podemos mirar para arriba y luego nos podemos dar cuenta que el paciente lentamente va teniendo como debilidad la musculatura y llegando pues hasta el caso C, ¿cierto? Un paciente que va perdiendo como tal la debilidad de los músculos oculares. Miastenia gravis generalizada es lo mismo que veníamos diciendo. Miastenia gravis de inicio temprano, inicio tardío, de inicio temprano más común asociado a mujeres menores de 30 años, y hay hiperplasia tímica, hay muy buena respuesta a timertomía, mayor mujeres que hombres, una proporción 7:3, asociación se asocia a más patologías. Tenemos que tener en cuenta que el 15% de los pacientes con miastenia gravis están relacionados con otro tipo de enfermedad autoinmune, y entre otras pues enfermedades. Lo que más común vamos a encontrar asociado a enfermedades autoinmunes va a ser la tiroiditis, va a ser el lúpulo eritematoso sistémico, y vamos a encontrar artritis reumatoidea, ¿cierto? Es lo que más común vamos a encontrar en los pacientes asociados a miastenia gravis, ¿cierto? Hablemos de la miastenia gravis tardía, que es una miastenia que afecta más que todo a hombres, pacientes mayores de 50 años. En esta ya encontramos una atrofia tímica, no hay una respuesta al timo. Entre una de las recomendaciones de hacer timentomía, se exige que el paciente sea menor de 65 años, 60 años, y obviamente esto afecta a una proporción 3:2 más a hombres que a mujeres. Tenemos la miastenia gravis asociada a timoma, se presenta en el 10 y 15% de la miastenia gravis, el 30% de los pacientes pues con timoma
o sea, el 30% de los pacientes con timoma desarrollan como tal, bueno, el 15% de los pacientes, el 30% de los pacientes desarrollan pues la miastenia gravis, que está pues relacionado con timoma. Aquí pues podemos encontrar muy comúnmente los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Y lo que más vamos a encontrar, tenemos que siempre a nosotros, a pacientes que tengan miastenia gravis, hacerles una placa de tórax, una imagen de tórax, mejor dicho, puede ser después una resonancia, una TAC, ¿cierto? Entonces, tener esto en cuenta. Todos los pacientes con miastenia gravis deben realizarse una prueba de imagen para descartar timoma. En caso de haberlo, en caso de encontrarlo, tenemos que hacer una timectomía, ¿cierto? Miastenia gravis con anticuerpos tenemos que tener cuidado con este subgrupo de pacientes con miastenia gravis porque es el subgrupo. A pesar de que no la incidencia es baja, este tipo de pacientes que tienen anticuerpos contra los receptores MU son pacientes que literalmente nos pueden presentar o se nos pueden empeorar. La clínica de la miastenia gravis con anticuerpos de MU es un paciente que más que todo tiene afectación de la musculatura vulvar, es un paciente que va a presentar más afectación a la hora de glutir, de comer, a la hora de respirar. Puede haber más afectación a este momento. Son pacientes que literalmente se ve mucho afectada, mucha debilidad de la cara, ¿cierto? Es raro encontrar pacientes, literalmente podemos decir que no hay pacientes con miastenia gravis ocular que estén relacionados con este tipo de anticuerpos. Esta responde un poco menos que la miastenia gravis con anticuerpos contra receptores de acetilcolina a los inhibidores de acetilcolinesterasa, la histamina. Estos pacientes casi no responden o responden pues muy brevemente, no como lo esperaríamos. En este tipo de pacientes se recomienda mejor dar, y estudios han demostrado que estos pacientes responden mejor al rituximab, que es otro tipo de tratamiento que podemos dar a los pacientes con miastenia gravis, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que estos pacientes son los que a nosotros nos pueden llegar a desarrollar como tal una miastenia gravis o una crisis miasténica. Podemos encontrar que estos pacientes pueden tener atrofia de la lengua, pacientes que no son capaces como tal de glutir de una manera diferente, de una manera fácil, van a presentar dificultad respiratoria. Son pacientes que al momento o están hablando con una persona, están hablando común y corriente, y de un momento a otro empiezan como a hablar nasal porque todos estos músculos se debilitan. Pacientes que literalmente están hablando contigo, están teniendo una conversación y alguien echa un chiste muy que todo el mundo se quiere reír, y un paciente que no se puede reír, no porque no quiera, es porque los músculos de la cara están tan débiles que el paciente no se puede reír. Entonces hay un estigma que este paciente puede estar deprimido, es un aburrido, ¿no? Literalmente es un paciente que tiene una enfermedad de base. Entonces, esto pasaría. Pero también en esta miastenia gravis podemos encontrar el síndrome de la cabeza caída, que es un síndrome que afecta más que toda la musculatura flexora que la extensora de cervical, ¿cierto? Del cuello. Podemos encontrar también la miastenia gravis, que está relacionada o tiene anticuerpos contra los receptores LRP4, que es poco común, está entre 1 o un 3% de los pacientes. Tiene unos síntomas muy leves, poco marcados, casi no se habla de esto, no está asociado a enfermedad química. Ya lo habíamos dicho anteriormente, es un paciente que no tiene una clínica muy marcada de la miastenia gravis. Miastenia gravis seronegativa, una incidencia más o menos de el 10 a 15% de los casos de miastenia gravis. Obviamente no se encuentran receptores contra ningún anticuerpo contra ningún tipo de receptor de la miastenia gravis. En esta, pues, como tal, no encontramos anticuerpos contra esto. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer otras pruebas para descartar que el paciente tenga o no tenga una miastenia gravis. Nosotros hacemos pruebas electrofisiológicas, ¿cierto?, que nos ayudan a nosotros a definir, a comprobar si el paciente tiene o no tiene miastenia gravis. Entonces, más adelante vamos a hablar de las pruebas electrofisiológicas que podemos hacer a estos pacientes. Y en estos pacientes también obviamente podemos hacer pruebas que si el paciente responde o no responde a inhibidores de la acetilcolina, como la piristomina. Si le damos a el paciente mejora, lo más probable es que el paciente tenga la miastenia gravis, así no tenga anticuerpos. No se sabe como tal la causa de esta, pero se dice pues que
es porque tal vez no se encuentran, no hay buena concentración de anticuerpos, ¿cierto? O sea, baja cantidad, baja incidencia de estos, o hay otro tipo de anticuerpos relacionados que todavía no hemos encontrado que están relacionados con la miastenia gravis, que están en estudio en estos momentos. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la miastenia gravis? El diagnóstico literalmente es un diagnóstico, pues, que lo hacemos por clínica. Obviamente, primero lo que hacemos es identificar al paciente por clínica, con un examen físico bien detallado, y posteriormente, obviamente, vamos a hacer pruebas de anticuerpos para ver si encontramos algún tipo de anticuerpo contra los diferentes receptores que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Y lo hacemos por pruebas electrofisiológicas, que en el caso después de estar positivas nos van a decir a nosotros que sí, el paciente tiene efectivamente una miastenia gravis. Pruebas electrofisiológicas, literalmente es infiltrar o chuzar un músculo de un paciente, el músculo de un paciente y pues mirar a ver si responde o no responde. Entonces, las más comunes que vamos a encontrar son la estimulación repetitiva, ¿cierto? Una estimulación repetitiva que es literalmente ponerle electricidad a un músculo y debilitarlo. Es con una prueba de fatigación del músculo, donde podemos encontrar que cuando empezamos hay ondas elevadas, que esto nos quiere decir que hay despolarización, hay contracción muscular, y mientras más vamos haciendo esto, más se va acabando un poquito la reserva de acetilcolina, porque en este caso hay acetilcolina, y la poquita reserva de acetilcolina que hay se va acabando y podemos ver que hay una depresión, una deflexión como tal de la onda. Esto quiere decir que hay una fatiga a los músculos. Cuando esta prueba es positiva, cuando la intensidad es mayor, o sea, cuando la caída de esta onda es mayor del 10%, ¿vale? Pruebas electrofisiológicas, esta es otra de las pruebas, ¿cierto? Es una de fibra aislada, le dicen electromiografía de fibra aislada, es prácticamente la más sensible, la más específica, tiene una especificidad del 97, casi que 100% en caso de ser positiva. También es literalmente fatigar al músculo y vemos que pues que aquí es un paciente normal y aquí es un paciente que tiene como borrones, no hay como despolarización, ¿cierto? Y así pues haríamos el diagnóstico de la miastenia gravis. Miastenia gravis. Aquí tenemos una tablita que nosotros como para decir si el paciente pues, o sea, para hacer para hacer el diagnóstico de la miastenia gravis. Entonces normalmente lo primero que tenemos que hacer es obviamente sospechar, porque el paciente tiene clínica. El paciente tiene clínica, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar los anticuerpos contra los diferentes receptores, ¿cierto? En caso de este ser positivos, obviamente tenemos el diagnóstico. Si en caso de ser negativo, pasamos a pruebas electrofisiológicas como las que mencionamos y miramos pues a ver si la miastenia gravis es ocular o generalizada. Si es ocular, obviamente lo primero que tenemos que hacer es una prueba electrofisiológica, si es positiva confirma, ¿cierto? Si esta es positiva, confirma, y si es negativa, tenemos que pues, seguir buscando, ¿cierto? Si es generalizada, lo primero que tenemos que hacer es buscar los anticuerpos, los diferentes anticuerpos. Si estos son negativos, tenemos que ir a hacer las pruebas electrofisiológicas. Si esta es positiva, confirma, y si pues es negativa, tenemos que literalmente seguir buscando las causas de la miastenia gravis. Diagnóstico diferenciales, tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que, acordémonos que hay muchas enfermedades autoinmunes asociadas pues, a los pacientes con miastenia gravis, más o menos un 15% de la miastenia, los pacientes con miastenia gravis van a tener como tal una asociación con otro tipo de enfermedad autoinmune, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta y buscar este tipo de enfermedades. Lo más que vamos a encontrar son atrofia muscular, oculofaringia, estado de ELA, miopatías mitocondriales, miopatías por alteraciones de la función tiroidea, como la tiroiditis, parálisis agudas motoras, como el botulismo, entre otros. Tenemos que tener esto muy en cuenta y buscar otro tipo de otras enfermedades asociadas. Vamos a continuación a hablar del tratamiento. Les va a hablar mi compañera Julieta Sanabria. Espero les haya gustado esta charla. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento.
bueno, ya sabemos que el tratamiento se va a dividir en sintomático, en inmunosupresores, en plasmaféresis, inmunoglobulinas y la timectomía, ¿cierto? ¿Qué queremos llegar con este tratamiento? El objetivo principal del tratamiento es la remisión total de los síntomas del paciente con miastenia gravis, y que si no se logra la remisión total de los síntomas del tratamiento de la miastenia gravis, como mínimo disminuirlos a tal punto de que el paciente con miastenia gravis pueda llevar una vida normal, como sin ningún tipo de limitaciones en su estilo de vida, y que la calidad de vida mejore en estos pacientes. Como principal vamos a hablar del tratamiento sintomático, que falta por aclarar que el tratamiento sintomático no mejora, o sea, el tratamiento sintomático mejora los síntomas, pero no radica el origen de la enfermedad. La ligmina tiene como ventaja su efecto, que su efecto inicial empieza entre los 15 y los 30 minutos después de dura entre 3 y 4 horas. Se le puede dar en todos los subgrupos de la miastenia gravis, especialmente en la miastenia gravis inicial, que como monoterapia para miastenia mucho estos pacientes. Es menos efectivo en miastenia gravis tipo MUS, y tiene buena respuesta en la miastenia gravis juvenil. ¿Cómo se va a dar? Se va a dar entre 30 y 60 miligramos a 6 horas. Esto se va aumentando a medida que el paciente vaya, pues, que nosotros tengamos como la respuesta deseada del paciente y hasta que el paciente lo tolere, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos adversos? El efecto adverso principal es la salivación excesiva. La salivación es excesiva. También tiene efectos adversos como gastrointestinales y calambres musculares. Los gastrointestinales son diarrea, vómito, náuseas. En estos pacientes está contraindicado en dárselos en una crisis miasténica. ¿Por qué? Los pacientes con una crisis miasténica muy posiblemente se tengan que intubar para mejorar o para estabilizar la crisis, pues la vía respiratoria. En la crisis respiratoria, entonces, la falla respiratoria. Entonces, en estos pacientes, no sé, por su salivación, por el exceso de saliva, es muy difícil de que se pueda estabilizar esta vía. Le vamos a dar estos tratamientos, normalmente mejoran demasiado al paciente. Vamos a la terapia inmunosupresora cuando el primer tratamiento para mejorar los síntomas. Entonces vamos a empezar con los inmunosupresores, inmunomoduladores, que en estos pacientes, se recomienda los corticoides, ¿cierto? Los corticoides. Entonces, el tratamiento que la primera, pues después de muchas charlas, de muchos congresos y muchos reportes de médicos, dice que la primera línea de tratamiento de estos pacientes es el esteroides más la azathioprina. Entonces, pues se dice que se mejora demasiado el paciente, logra tener una mejoría casi del 73% hasta el 90% de estos pacientes, ¿cierto? Entonces, solamente con los inmunosupresores, como el corticoide, la mejoría llega a tener el 73%
los pacientes. El inmunosupresor más recomendado en este caso son la prednisona, que este es muy bueno y aparte se le puede dar a mujeres embarazadas. Las respuestas clínicas son rápidas, entre 2 y 6 semanas los pacientes ya empiezan a ver mejoría pues de todos sus síntomas y bueno, en estos pacientes hay que tener en cuenta 2 escenarios para administrarles el inmunosupresor, pues en este caso el corticoide. Estas 2 terapias se dan en dosis altas o en dosis bajas. Cuando usted va a dar a un paciente dosis bajas de esos inmunomoduladores, el paciente puede estar en su casa tranquilo porque ya tiene unas dosis bajitas de inmunosupresores, entonces eso puede ser ambulatorio. Mientras que en dosis altas siempre es recomendable tenerlo hospitalizado porque el paciente puede cursar con muchas complicaciones y es mejor tenerlo bajo supervisión médica para que no se complique el paciente, ¿cierto? En los pacientes con esos tratamientos hay que estar muy pendientes de varias cosas. Primero, mandarle un examen antes, hemoglobina, todos los exámenes normalitos pues, de los pacientes para suministrar pues, el corticoide. Luego de después de ver que el paciente está bien y después de empezar la terapia con inmunosupresores, entonces hay que empezar primero por sus factores de riesgo, pues por sus efectos adversos que son aumento de peso, hipertensión, hiperglicemia y puede desencadenar osteoporosis y puede desencadenar otro tipo de enfermedades. Es mejor mandarle una densitometría periódica para mirar si el paciente puede cursar o no está cursando con una osteoporosis. También hay que mandarle al paciente un manto para mirar si tiene una tuberculosis latente, y si la tiene latente, evitar que la activación o la enfermedad de esa, pues que el paciente se enferme y se desarrolle con una tuberculosis, ¿cierto? También hay que darle suplementos de calcio y vitamina D, pues por el riesgo de osteoporosis que tiene o puede cursar el paciente, y mirar siempre el esquema de vacunación. En caso tal de que el paciente no esté vacunado, vacunarlos contra gripa y neumococo, porque pues, ya sabemos que está inmunosuprimido y puede cursar con este tipo de enfermedades. Cuando un paciente no tolera o cuando un paciente no tiene mejoría con inmunosupresores, entonces con esteroides, entonces hay que dar inmunosupresores no esteroideos, que este es el grupo, pues el tipo 2 el grupo 2 para el manejo de esos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? A esos pacientes, como venía diciendo, la primera línea de tratamiento de estos pacientes es inmunosupresiones con azathioprina. Se le pueden combinar, ¿cierto? Se le puede dar la azathioprina, que mejora el paciente, tiene muy buena mejoría, tiene una respuesta muy buena contra esta enfermedad, es seguro en el embarazo, pero el problema de estos pacientes, pues de este medicamento, es que el efecto empieza a hacer efecto desde la primera dosis, o sea, contando 6 meses a 18 meses para poder empezar a tener efecto clínico. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le combina con...? Bueno, ya sabemos que la azathioprina es un ahorrador de corticoides, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se le da un efecto adicional, o sea, se le pueden dar dosis bajas de corticoides, la azathioprina, y estos dos lo que van a hacer es que mantienen más disminuyen los efectos adversos pues, de los esteroides y las azathioprinas, ¿cierto? Entonces, tenemos en cuenta que la combinación de esteroides y la azathioprina tiene una respuesta eficaz
del 70 al 90% en los pacientes, ¿cierto? También se le puede dar micofenol, que puede ser de segunda línea, ciclosporinas, tacrolimus y metrotexato, ¿cierto? Entonces son de segunda línea, pero y el ciclofosfamida es uno de tercera línea, no está muy recomendado porque tiene muchísimos efectos adversos y el metrotexate está contraindicado en algunos pacientes como las embarazadas, las mujeres embarazadas. Bueno, hay unos nuevos tratamientos que se están dando que son inmunosupresores, que es el rituximab, y este rituximab lo que es un anti-CD4 que hace que, o sea, es un anticuerpo mononuclear que actúa sobre la capa superior de los linfocitos B. Entonces inhibe o disminuye que los linfocitos B empiecen a producirse y empeore la clínica del paciente, ¿cierto? La mejor respuesta que se puede encontrar con los de miastenia gravis se ve en los anti-MUC. Entonces, los pacientes con anti-MUC positivos se ven mucho más beneficiados con esta terapia, ¿cierto? ¿Por qué se le empiezan a dar estos inmunomoduladores? Porque los pacientes pues se van escalando tratamientos a medida que no se van viendo los resultados de los pacientes, entonces se llega al rituximab, ¿cierto? También está el eculizumab, que actúa sobre el complejo también igual, que disminuye la reacción pues sobre los anticuerpos y mejora la clínica de los pacientes. Hay que tener en cuenta en esos dos medicamentos, hay que estar muy pendiente de las infecciones. Los pacientes pueden cursar con una infección y como están tan inmunosuprimidos, estos pacientes pueden empeorar su clínica en cualquier momento, pueden tener muchas enfermedades en ese momento y las infecciones son lo más grave. Porque hay que tener en cuenta siempre en estos pacientes con inmunosupresión las vacunas, porque obviamente hay que estar pendiente pues de que tengan un esquema de vacunación completo, hay que estar pendiente de que el paciente tenga, de que se vacunen o estén vacunados. Y el eculizumab es el último tratamiento que se le va a dar a los pacientes cuando están pues sin mejoría los otros tratamientos. Bueno, en la crisis miasténica, lo principal es mirar y vigilar la respiración, pues el estado respiratorio del paciente y sobre todo al ingreso al paciente estar con un soporte ventilatorio si es necesario, pues. El tratamiento el tratamiento de estos pacientes son dos, pues se le podría hacer alguno de los dos. La plasmaféresis o la inmunoglobulina. Los esteroides se dan cuando, pues los esteroides se dan, pero para largo plazo, o sea que en dosis bajas. Entonces, la plasmaféresis o la inmunoglobulina, eso siempre usted mirará y eso dependerá del paciente y de las enfermedades de base que tenga el paciente. Se recomienda entre las dos, cualquiera de las dos, pues cualquiera de las dos se les puede dar, pero inicialmente se le da pues preferiblemente se le da la plasmaféresis antes de una inmunoglobulina, ya que la inmunoglobulina pues se va a pasar con albúmina y eso puede sobrecargar al paciente, entonces podría empeorar mucho más el cuadro clínico respiratorio, con el encharcamiento, por cualquier otra cosa. Bueno, la plasmaféresis se da y se recomienda antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento
para evitar un efecto refractario. Ya sabemos, como el compañero Juli había dicho, que muchas veces los pacientes al iniciar cualquier tipo de tratamiento empeoran los síntomas, entonces se le hace una plasmaféresis para que este riesgo se disminuya. También se puede usar la plasmaféresis en pacientes con miastenia gravis grave, solamente en miastenia gravis grave, que se necesite rápida mejoría, que se necesite que el paciente ya inmediatamente salga de esta condición, pues, y entonces se utiliza la plasmaféresis. Esto se da también cuando los pacientes pues no tienen ningún tipo de mejoría, cuando no tienen mejoramiento de los síntomas con todos los tratamientos anteriores. Esta también sería como la única terapia, así pues ya como les decía, tiene una crisis de miastenia gravis, pero muy grave, entonces ahí se le puede dar ese tipo de tratamientos. Este tratamiento se le puede dar a los pacientes antes de hacerle una tigmectomía, ¿cierto? Es preferible hacerle la plasmaféresis de hacer una tigmectomía. Dice que mejora muchísimo y hay que disminuir pues se le pueden disminuir hasta los esteroides. No se recomienda la inmunoglobulina porque de primera instancia, porque la inmunoglobulina tiene más efectos de contras que los beneficiados, los de beneficio. Entonces primero pues como yo les decía, primero la plasmaféresis y ya después si no tiene mucho pues que hacerle, mucho rescate, se le puede hacer la inmunoglobulina. Ya. Entonces, bueno, aquí es como un resumen total pues de los medicamentos que se le van a dar. Ya sabemos que la prednisona, la piridoximina es para manejar los síntomas, ya les dije las dosis, entre 30 y 60 miligramos cada 6 horas, pues ustedes juegan como con esta tabla. Ahí dice pues que no se puede sobrepasar de 500 miligramos, la inmunosupresión también entre 40 y 80 miligramos diarios, la aciatropina que son 50 a 250 miligramos diarios, y ya. Bueno, la tigmectomía. La tigmectomía, como el compañero lo explicaba ahorita, se hace una placa de tórax, se hace una imagen de tórax y se va a ver si el paciente tiene un timoma o no. No es específico para que, si tiene timoma, obviamente se opera, pero si no tiene timoma, se puede operar, se puede hacer una tigmectomía. Esta tigmectomía va a mejorar mucho los pacientes. Es más, se dice que también se puede disminuir mucho los esteroides, entonces el paciente va a tener una mejoría, o sea, va a tener síntomas leves de miastenia gravis, pero va a tener mucha mejor resolución de esta enfermedad. Las indicaciones desde que tenga miastenia gravis con anticuerpos anticolinérgicos. También duración de la enfermedad menores de 3 a 5 años. La edad del paciente es súper importante, pues porque ya sabemos que la miastenia gravis en adultos tiene que ser menor de 65 años para poderle hacer una tigmectomía, y eso va a mejorar demasiado al paciente y va a mejorar mucho al paciente. Si los síntomas, también es importante que si el paciente tiene demasiados síntomas, no se le mejora con nada, la tigmectomía también. Bueno, ya aquí es como un resumencito. Entonces tiene miastenia gravis ocular, le vamos a dar piridoximina. Si mejora el paciente, si hay respuesta positiva, vamos a continuar con la inmunoterapia. Si el paciente no tiene mejoría, no hay respuesta
entonces vamos a empezar con los esteroides. Hay que evitar siempre como que el paciente recurra a los esteroides, pues por todas las complicaciones que tiene suministrarle pues al paciente. Bueno, los diagnósticos diferenciales de los pacientes con miastenia gravis ocular, la mononeuropatía craneal, la oftalmopatía de gravis, oftalmoplegia externa crónica y progresiva, la dehiscencia elevada del párpado y la proptosis senil. Bueno, ahí en este cuadro lo que quiero explicar es que, bueno, eso es como un resumen de lo que estoy diciendo. Es como el escalonamiento de lo que se va a hacer y como la guía y el manejo que se va a hacer principalmente. Principalmente tenemos el diagnóstico confirmado, ¿cierto? Entonces, se empiezan con los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la timectomía, como ya venía diciendo, pues que también es una buena opción para darle al paciente. Si en ese caso la remisión de la clínica no se confirma, se continúa con la monoterapia. Si no se mejora, se le da prednisona más aciatropina. Si la clínica mejora, se continúa con la aciatropina y la prednisona. Si no se mejora, entonces hay que empezarle con los de segunda generación, pues con la de segunda línea. Y si los de la segunda línea, que fue el microfenolato no mejora, entonces se le da, bueno, si con el microfenolato mejora, pues se continúa con el microfenolato, con este mismo tratamiento. Si con ese microfenolato no mejora, entonces se le dan otros mecanismos de inmunosupresión. Si no mejora, entonces empezarle con la plasmaféresis. Bueno, entonces en el otro cuadro lo que quiero decir es que, bueno, cuando hay una complicación de la miastenia gravis, que como ya decíamos que es una crisis miasténica, entonces hay que hacerle una plasmaféresis. Y entonces si el paciente no mejora, si mejora, entonces ya sabemos que hay que darle esteroides a largo plazo. Si no mejora, pues si el paciente no mejora, entonces démosle ahí está explicadito en la tabla, sino que es que no alcanzo a leer mucho en esta diapositiva. Bueno, recomendaciones y el estilo de vida. Ya sabemos que por efectos del esteroide los pacientes pueden aumentar de peso, entonces evitar al 100% que el paciente suba de peso. El paciente puede empezar a hacer una actividad física mínima y empezar a escalar hasta donde el paciente vaya sintiendo que va mejorando, que va resistiendo y todo eso, hasta que pues él mismo se va regulando, pero con actividad física de mínima. Entonces hay que mirar, como ya les venía diciendo, el paciente puede cursar con hiperglicemias, con osteoporosis y vigilar las complicaciones de base, que es hipertensión, diabetes, son enfermedades porque por la inmunosupresión pueden empeorar. Entonces todos esos estilos y todos estos tipos de cosas hay que mejorarlas con el estilo de vida. O sea, no solamente tú dale el tratamiento y siga comiendo empanadas o siga en la cama, no. Todo este tipo de cosas, o no tomándose el medicamento antihipertensivo, o sea, que ellos pueden causar con una hipertensión. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que mejorarlas. Bueno, hay unas reglas importantes en estos pacientes. Sabemos que hay muchos pacientes que tienen enfermedades de base. Tenemos enfermedades, un paciente que porque tenga una
enfermedad cardíaca no quiere decir que no vaya a cursar con una miastenia gravis. No, hay pacientes que pueden tener otro tipo de enfermedades y hay que tener mucho cuidado y no se les puede dar algunos tipos de medicamentos cuando tengan medicamentos cardíacos, anestésicos, aminoglucósidos, bueno, todas estas cosas, las tetraciclinas. Hay que estar muy pendientes con estos pacientes, es más, erradicar este tipo de medicamentos porque no se pueden combinar. Hay que mirar el costo-beneficio de cada situación, por ejemplo, sí, bueno, hay que mirar y jugar pues con qué es lo que tiene peor al paciente, entonces hay que mirar y controlar este tipo de situaciones. Bueno, la miastenia gravis juvenil se presenta entre el 11 y 24% de los casos, ¿cierto? Tiene anticolinérgico, pues, el anticuerpo anticolinérgico, antiacetilcolina. Se presenta en personas, se dice que es juvenil porque se presenta en personas menores de 15 años. La clínica es demasiado, pues es súper leve y ya como les venía diciendo, se puede tratar con la monoterapia de contratar lo de los síntomas con la piridostigmina. Estas enfermedades en jóvenes se resuelve muy fácil, es demasiado leve y puede presentar una remisión espontánea, pues eso puede pasar en algún momento. Y si necesita esteroides bajos, pues se recomienda no dar esteroides porque está en una etapa de crecimiento, porque está en una etapa de desarrollo, de desarrollo cerebral, de desarrollo cognitivo. Entonces todo este tipo de cosas pueden disminuir y empeorar pues la situación del paciente. Mira que es una cosa que se puede resolver súper fácil sin necesidad de esteroides. Entonces, evitar a toda costa esteroides. Se le pueden dar rescates, se le puede dar un rescate con inmunoglobulinas. Con inmunoglobulinas. Y con esto se puede resolver hasta espontáneamente esta miastenia gravis en jóvenes. La miastenia gravis en el embarazo, bueno, es supremamente importante que una mujer que planifique, que quiera o que esté deseando un bebé, planifique su embarazo con un neurólogo y con su ginecobstetra. ¿Por qué? En esos pacientes, pues la miastenia, en la miastenia gravis, tanto el embarazo como el parto y el posparto deberían de ser súper controladas y súper vigiladas por sus médicos, ya que las pacientes durante el embarazo ya sabemos que puede empeorar los síntomas de la miastenia gravis, ¿cierto? Pero durante el parto es donde vamos a tener mucha sintomatología y muchas complicaciones. ¿Por qué? Ya sabemos que durante el parto se necesitan mucho de los músculos vaginales para poder expulsar el bebé. Como sabemos que en estos pacientes los músculos están muy debilitados, durante el parto el ginecólogo tiene que tener unos forceps y tiene que ayudar a salir al bebé porque la mamá solita no va a poder. Entonces, ya sabemos cuáles son los medicamentos que favorecen en el embarazo. La acitromicina se puede dar no durante el embarazo porque no tiene como justificación. Sabemos que de los 6 meses a los 18 meses va a empezar a hacer efecto, entonces, ¿para qué? Entonces, si la paciente si está medicado pues con la acitromicina antes, perfecto. Y también se le pueden dar esteroides, que sabíamos que el esteroides que se le puede dar a la paciente es la prednisona y no tiene ningún tipo de complicaciones. Es mucho mejor que la paciente antes de estar embarazada, antes de tener un parto, tenga una tinectomía porque va a mejorar que el paciente ve que a su bebé, pues al recién nacido, al neonato, no le pasen todos estos anticuerpos y todas estas enzimas para que el paciente, pues para que el bebé no tenga este tipo de complicaciones al nacer, ni que tenga, porque ya sabemos que los anticuerpos se pueden pasar a la placenta y puede
pues puede enfermar al bebé. Contraindicado en el embarazo, el metrotexate. Se debe de suspender 3 meses antes de quedar embarazada, 3 meses. El micofenolato, 6 semanas antes de planificar un embarazo. Pues un bebé, y eso es pues como muy, usted tiene que suspender eso tiempito antes de las 6 semanas, porque tú no sabes cuándo vayas a estar embarazada, pues después de empezarlo a planificar. Y el rituximab, 1 año después de la última dosis, puedes quedar embarazada. Ya sabemos, el tratamiento de la piloximina se puede dar en el embarazo, no hay ningún tipo de complicación. La prednisona, que es el corticoide que más se utiliza pues en el embarazo y no tiene tampoco ninguna complicación. La ciatropina también se puede dar en un embarazo, y en este caso las pacientes que van a, pues en el parto, necesitan tener que su parto preferiblemente sea vaginal. ¿Por qué? Porque recuerden que, bueno, ya sabemos que puede tener algún tipo de complicación y que se necesite anestésicos generales, y ya sabemos que un anestésico general puede debilita los músculos de la respiración, o sea, fatiga como la respuesta respiratoria del paciente, y no puede, pues imagínate vos con los músculos respiratorios bien débiles, y tú, no, puede haber una complicación y puede tener un paro respiratorio. Y bueno, es importante vigilar al bebé después del parto. ¿Por qué? Porque puede dar una miastenia gravis neonatal. Eso no hay que preocuparnos mucho. ¿Por qué? Porque este miastenia gravis es transitoria. No es que mi mamá tiene miastenia gravis y yo nací y me dio miastenia gravis, no. Entonces, la miastenia gravis en estos neonatos dura entre 2 a 3 semanas. Eso se resuelve prácticamente que solo. La madre puede pasar entre el 10 y el 15% de estos pacientes. ¿Cuándo inicia? 1 hora después a 48 horas después del parto. ¿Por qué? Porque se pasan los anticuerpos, como le venía diciendo, por la placenta, y pueden afectar un poquitico al bebé. ¿Cuáles son los síntomas? Un llanto débil, problemas al succionar, o sea, succionan muy poquito, la alimentación se les dificulta un poquito para tragar, y puede haber un poquitico de dificultad respiratoria. Si ustedes creen que es necesario, se le puede dar una neostigmina oral, 2 miligramos, kilogramo día. Y la plasmosféresis en casos pues que el bebé tenga pues una dificultad respiratoria ni la berraca y no se pueda resolver pues con medicamentos. Y ya, muchísimas gracias. Corto, eso no siguió grabando. Bueno, muchísimas gracias por la atención y espero que les hubiera gustado nuestra exposición. Gracias. Juli, mandemos eso. Desea detener la grabación. Esta reunión se detendrá. ¿Estás seguro? Pasa un cigarrillo. Desea